Hola mis hermanos, nuevamente los saluda el licenciado Nelson Lizarazo. Los invito a que se suscriban al canal Hacedores de la Palabra de Dios. Este canal fue creado obedeciendo la cita bíblica de Santiago 1:22, donde dice que no solamente debemos ser oidores de la palabra, sino también hacedores de la palabra, es decir, oírla y ponerla en práctica. Recordemos que todos los temas de la Sagrada Escritura son de suma importancia para la vida del ser humano, pero en este día voy a profundizar un tema muy importante que es el verdadero nombre de Dios. Vamos a descubrir el verdadero nombre de Dios. Muchísimas gracias por su atención. Empezamos en este momento. Para conocer el verdadero nombre de Dios, debemos analizar lo siguiente. 1. En la Torá aparece escrito el nombre de Dios como YHWH. Esto se debe a que el alfabeto hebreo no se utiliza las letras vocales para escribir. 2. Algunos teólogos nombran a Dios como Yahweh, es decir, YHWH. 3. Algunas versiones bíblicas le dan el nombre a Dios como Jehová. Deletreamos la palabra Jehova. La Biblia católica le da el nombre a Dios como Yahvé. Deletreamos YHWH. Otras versiones bíblicas le dan el nombre a Dios como Señor. Únicamente utilizan la palabra Señor para nombrar a Dios. Como hacedores de la palabra de Dios, analicemos la Sagrada Escritura para saber quién tiene la razón. Estando Moisés en el monte Horeb, viendo que Dios le hablaba a través de una zarza que ardía en fuego, se atrevió a preguntarle su nombre. Miremos esto en la cita bíblica del libro del Éxodo, capítulo 3, versículos del 13 al 14, que dice así: Y aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Es decir, aquí nuestro Padre Celestial no está dando un nombre específico a Moisés. Observemos. Como nos podemos dar cuenta, Dios no pronuncia ninguno de los anteriores nombres registrados. Solamente dice: yo soy el que soy. Y luego dice: yo soy. El profeta Isaías, cuando se refirió a Dios como el alto y sublime, mencionó que su nombre era el Santo. Leamos la cita bíblica en el libro de Isaías, capítulo 57, versículo 15. Dice así la palabra de Dios: porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Estos dos anteriores pasajes bíblicos nos permiten conocer lo siguiente, queridos hermanos. 1. Dios, al crear el universo y todas las cosas que hay en él, le da un nombre específico para cada una. 2. Todos los seres humanos, hijos de hombres, tenemos un nombre específico por ser creación. 3. Jesús, siendo el unigénito, Hijo de Dios, al llegar a tener la naturaleza como hijo de hombre, le fue dado un nombre específico. En este caso, lo llamaron Jesús,
en español, y en hebreo, Yeshua. Leamos la cita bíblica de el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Observemos que ahí se le dieron un nombre específico porque el Señor Jesús estaba tomando el carácter de hijo de hombre como creación. Entonces, por ese motivo, tiene un nombre específico, que es Jesús. ¿Y quién reveló este nombre? El Espíritu Santo a través del ángel Gabriel. 4. Toda creación tiene un nombre específico, dado o permitido por un ser superior. 5. Dios, siendo el ser superior y creador de todas las cosas, no puede llegar a tener un nombre específico, porque, queridos hermanos, Él no es creación. Recordemos que nuestro Señor Jesús, estando en la cruz, utilizó la expresión Elí, Elí, que es en arameo, que quiere decir en español, Dios mío, Dios mío. Analicemos la cita bíblica de el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 46. Dice así: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Analicemos, queridos hermanos, que en ese momento nuestro Señor Jesucristo se estaba refiriendo a su Padre con el nombre de Dios y no le estaba dando otro nombre específico en especial. Es decir, que Jesús nombró a su Padre como Dios, que es el creador y Señor del universo, y nunca lo nombró de otra forma. También Cristo Jesús, en muchos casos, cuando se refirió a Dios, lo nombró como Padre. Tenemos un ejemplo en la oración modelo que nos enseñó él mismo. Veamos la cita bíblica del Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 9. Dice así la Sagrada Escritura: vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahí, nuestro Señor Jesucristo le está dando el nombre a nuestro Creador como Padre. Los evangelistas, apóstoles y escritores del Nuevo Testamento, queridos hermanos, nunca, pero nunca, óigase bien, nunca pronunciaron a Dios con un nombre específico. Y cuando citaron un pasaje bíblico del Antiguo Testamento, tampoco lo hicieron, queridos hermanos. Analicemos este caso en las siguientes citas bíblicas. Comparemos algunas citas bíblicas del Nuevo Testamento donde mencionaron al Señor, a nuestro Padre, al Creador del universo, y relacionadas con alguna cita bíblica del Antiguo Testamento. Miremos el Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 3. Dice así: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Ahora vamos a analizar este mismo pasaje bíblico, como lo nombra algunas Biblias, algunas versiones bíblicas en el Antiguo Testamento. Miremos Isaías, libro de Isaías, capítulo 40, versículo 3. Dice así la Sagrada Escritura: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Otras versiones bíblicas
lo nombran de la siguiente forma: voz que clama en el desierto, preparad el camino a Yahvé, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Y otras versiones bíblicas, la cita bíblica se lee de la siguiente forma: voz que clama en el desierto, preparad el camino al Señor, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Analicemos otra cita bíblica, Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 36. Dice así en algunas versiones bíblicas, dice así en el Nuevo Testamento: porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Ahí el escritor de este pasaje bíblico está nombrando al Señor Padre y al Señor Hijo, Jesús. Comparémosla con una cita bíblica del Antiguo Testamento, que es Salmos 110, capítulo 110, versículo 1. Dice así en algunas versiones bíblicas: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora leamos esta misma cita bíblica escrita en otra versión. Yahvé dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Y en algunas otras versiones bíblicas dice así: el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Comparemos con otro pasaje bíblico del Nuevo Testamento relacionado con uno del Antiguo Testamento. Libro del Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 38. Dice así en el Nuevo Testamento: para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Leamos este mismo pasaje bíblico relacionado en el Antiguo Testamento y como lo nombran algunas versiones bíblicas. Isaías 53, 1. Dice así: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Otras versiones bíblicas dicen: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahvé? Y otras versiones bíblicas dicen: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Analicemos otra comparación. Hechos, libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 21. Dice así el evangelista Lucas: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora relacionémoslo con el Antiguo Testamento en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 32. Atendiendo como está escrito en algunas versiones bíblicas, dice: y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Recordemos que aquí estamos leyendo la parte A de esta cita bíblica, solamente la parte A de esta cita bíblica. Otras versiones bíblicas dice: y todo aquel que invocare el nombre de Yahvé será salvo. Y otras versiones bíblicas dice: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cuál tendrá la razón? Relacionamos otra cita bíblica del Nuevo Testamento con otra del Antiguo Testamento. Libro de Romanos, capítulo 9, versículo 29. Aquí Pablo nos dice: y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Ahora comparémoslo, relacionémoslo con un pasaje bíblico del Antiguo Testamento, donde dice en el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 9, atendiendo algunas versiones bíblicas que dicen: si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Otras versiones bíblicas dicen: si Yahvé de los ejércitos no nos hubiese
dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Y en algunas otras versiones bíblicas dicen, si el Señor de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Otro y último comparación que he tratado de sacar para darle una explicación precisa, que atendamos y tengamos en cuenta cómo pronunciamos el nombre de Dios, es el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 5. Aquí el escritor dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios? Jamás. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ahí leímos la parte A de este versículo. Ahora vamos a relacionarlo con un versículo del Antiguo Testamento donde dice lo mismo. Salmos, capítulo 2, versículo 7. Dice así en algunas versiones bíblicas. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. En algunas otras versiones bíblicas dice, yo publicaré el decreto, Yahvé me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en algunas otras versiones bíblicas dice, yo publicaré el decreto, el Señor me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Queridos hermanos, con esto no quiere decir que se equivocaron al escribir el Antiguo Testamento en algunas versiones bíblicas. No. Es como, al parecer, ellos lo están nombrando. Pero en este caso, queridos hermanos, como hacedores de la palabra de Dios, los invito a seguir el ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesús, los apóstoles, evangelistas y escritores del Nuevo Testamento, para cuando vamos a nombrar el dueño y creador de todas las cosas que hay en el universo. Es decir, pronunciando palabras muy sagradas como Señor, Dios o Padre. En este caso, y personalmente, los invito a llamar al nombre de Dios como Señor, Dios o Padre, obedeciendo los mandatos del Nuevo Testamento, que ellos mismos nos dejaron ese legado, es decir, a nuestro Señor Jesús, a los evangelistas, a los apóstoles y escritores del mismo Nuevo Testamento. Mis hermanos, con esto hemos terminado este video. Si tienen algún argumento bíblico sobre el tema antes visto, por favor, registrarlo en los comentarios, que esto nos servirá de mucha ayuda para crecer en nuestra vida espiritual. Muchas gracias por su atención y que el Señor los bendiga siempre. Amén, amén y amén.